Datos curiosos sobre el romanticismo. ¿De dónde surge el nombre romanticismo? Aunque los grandes estudios sobre el tema no se han puesto de acuerdo, la historia del nombre romanticismo comenzó en Francia con la palabra lit romance, que significaba narración en prosa. Pero además, el adverbio latino romanis se aplicaba a la lengua de las naciones romanizadas neolatinas. Hablar romance era hablar latinamente. Por el siglo XIII, la palabra romance o verter el romance, se aplicaba a los poemas épicos y narraciones en verso. Alrededor del siglo XV, en los pasajes que reflejaban situaciones muy emocionales, se les llamó romanzas. Estas hacían parte del género novelesco. El romancero era en el siglo XVI una colección de romances. Trascendiendo al siglo XVIII, en el español se determinaba como romanesco y romanchesco. Y finalmente, en el siglo XIX, romanesco aparece como romántico. El romanticismo se originó en el siglo XVIII, más específicamente en la década de 1790. Esto como una creación revolucionaria en contra de la Ilustración y el neoclasismo. Y este periodo tuvo su fin a mitades del siglo XIX, más específicamente en la década de 1840, dando paso así al realismo y al naturalismo. El movimiento tuvo origen en los países de más débil tradición clásica, los cuales fueron Alemania e Inglaterra, y su finalidad era expresar y percibir los sentimientos humanos mediante la música, la literatura y el arte en general. Al culminar la Revolución Francesa, allí hizo presencia este movimiento. Por otro lado, en España, entró el romanticismo en la década de 1830, aunque allí tuvo un periodo bastante corto, ya que en la siguiente década, en 1840, ya se empezaba a hablar sobre el realismo. Asimismo se expandió por otros países europeos como Polonia, Italia, Hungría, Portugal, Rumania, Irlanda, Rusia y entre otros. En Estados Unidos tuvo la presencia el romanticismo con la llegada de artistas y escritores como Edgar Allan Poe. De esta forma llegó el romanticismo a América. Además llegó también a América Latina. Como una forma de rescatar el indigenismo y el pasado del mismo. Esto en países como México, Colombia, Argentina, entre otros. ¿Cómo se desarrolló culturalmente? Culturalmente fue un movimiento que marcó una gran parte de la historia. Se destacó principalmente por lo artístico, social, político e ideológico, con un carácter revolucionario, una oposición al arte clásico y una muestra de libertad e individualismo. La libertad, un anhelo, una necesidad para el artista que quiere expresar lo que siente en ese momento sin necesidad de encasillarlo en normas estipuladas. La inspiración debe expresarse tal y como surge. Políticamente, Francia es el principal imperio, destacando a Napoleón Bonaparte, aquel militar estadista francés, primer cónsul mediante un golpe de estado, quien se autoproclamaría emperador en 1804 y en 1805 pasa a ser el rey de Italia. Por otro lado, la economía creció gracias a la revolución industrial,
a la que se debe el cambio de pasar de una economía agrícola a una economía basada en la industria a lo largo de 1820, 1830 y 1848. Son varias las características artísticas del romanticismo. Algunas de ellas son el individualismo, que busca exaltar a la figura como centro de la creación; la originalidad, que como bien dice, busca ser completamente diferente y original a lo antes visto; la emocionalidad, que esta busca destacar sentimientos y emociones en las obras, de igual forma transmitirlas al espectador. Rechazo al neoclasismo, dejar de lado la tradición de la era anterior y buscar romper las normas y reglas clásicas y académicas. Además de estas características, el romanticismo también busca exaltar el amor y la muerte, la libertad, la naturaleza silvestre y hostil, la melancolía, etc. Compositores, exponentes y características musicales. Musicalmente y sin duda alguna, el impacto fue grande y significativo. Un ejemplo de ello son las grandes obras y los grandes compositores que durante este periodo dejaron un gran legado musical. Fue en el lapso del primer romanticismo donde las mentes maestras de Beethoven, Schubert y Rossini desarrollaron sus obras musicales. Al entrar a un romanticismo pleno se encuentran Chopin, Liszt, Schumann, Berlioz, Mendelssohn, Bellini, Verdi y Wagner. Y con el desarrollo del romanticismo, otros grandes compositores aportaron para el crecimiento musical a lo largo de la historia. Como formas musicales tenemos el preludio, una pieza en un solo tiempo de corta duración y con características de virtuosismo, escrita principalmente para piano. El nocturno, rescatando aquí al gran Chopin, con composiciones de carácter apacible y sentimental, con una delicada y expresiva línea melódica. El estudio, obra breve de restringido material temático en donde un motivo va adquiriendo mayor dificultad. La sinfonía y concierto se desarrollaron y se adaptaron a los ideales románticos. El impromptu, composiciones compuestas por improvisación. El vals, destinado al baile con ritmo lento. Aunque su origen proviene del siglo XVIII, es el romanticismo en donde se concreta la forma en que conocemos actualmente un compás de 3/4. Y la fantasía, otra composición con base de improvisación. Tiene las bases musicales de la sonata, pero con mayores libertades. Se da el desarrollo de temas incluyendo características imitivas y contrapuntísticas.